Muy buenas noches, mi nombre es John Nicolás Moreno Rodríguez. En este caso, les voy a dar el resultado del análisis de el caso, donde ya se da el resultado de pruebas de hipótesis y correlación. En este caso, primeramente nos piden formular una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio, donde en este caso realizamos un histograma que nos permite dar, en este caso, el resultado, donde la hipótesis nula, en este caso H0, es la resistencia del suelo suficiente para soportar la estructura del edificio y no contribuye al colapso. Hipótesis alternativa, en este caso H1, que es la altura 1, la resistencia del suelo es suficiente y contribuyó al colapso del edificio. Propósito de la hipótesis, en este caso, evaluar si las características del suelo fueron un factor en la falla estructural. En este caso se hace un histograma donde se calcula la resistencia del suelo y con la frecuencia. En este caso con una línea roja, el cual nos indica un valor crítico a los 13 megapascales. Listo. Interpretación del gráfico, en este caso el histograma, se observa algunos valores de resistencia del suelo que están por debajo de los 13 megapascales, y esto sugiere que el suelo podría tener puntos por debajo de la resistencia, lo cual es un indicio preliminar de que la resistencia es insuficiente y puede influir en el colapso. En el segundo punto nos piden hacer una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar el rechazo de la hipótesis planteada. En este caso se determina si la resistencia media del suelo significativamente es menor al valor crítico de 13 megapascales que vimos anteriormente, donde la prueba de una muestra, en este caso la resistencia media del suelo es mayor o igual a 13 megapascales y la resistencia media en H1 del suelo es 13 megapascales, menos de 13 megapascales. El resultado de la prueba, en ese caso estadístico, es menos 0.19 y el valor EP es 0.15. En este caso, dado que el valor P es 0.15 y es mayor que 0.5, no rechaza en este caso al H0. Esto indica que no hay suficiente evidencia para concluir que la resistencia del suelo es suficiente. En este caso, la gráfica es un box plot de la resistencia del suelo con una línea con un valor crítico de 13 megapascales. Interpretación del gráfico. El Blogspot muestra que aunque algunos valores están por debajo de 13 megapascales, la mediana está cerca del valor crítico, lo que sugiere que la resistencia promedio del suelo podría ser suficiente, aunque existe variabilidad. Entonces acá en la gráfica nos muestran el valor crítico y en este caso con la interpretación de la resistencia en megapascales en la parte inferior. Posteriormente nos solicitan realizar un cálculo de coeficiente de relación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel crítico. En este caso hacemos acotación a un gráfico de dispersión, donde el objetivo en este caso se evalúa si existe alguna correlación significativa entre el nivel freático y la resistencia del suelo, donde la coeficiente de correlación es menos de 0.35 y la interpretación en R, donde el valor es NR es 0 menos 0.35, indicando que la correlación negativa es débil. En este caso se sugiere a mayor profundidad a nivel freático, la resistencia del suelo tiende a disminuir ligeramente, aunque la relación es débil. En el gráfico, como saben, es de dispersión entre el nivel freático y la resistencia del suelo. La interpretación del gráfico, en este caso los puntos están dispersos y no muestran una clara relación lineal, lo que apoya la interpretación de que la correlación es débil. Entonces, como ven, los puntos están mayormente separados en cuanto a la dispersión del nivel freático y la resistencia del suelo. En este caso nos piden evaluar también la fuerza de dirección y relación mediante un gráfico de dispersión y la profundidad a nivel freático. La correlación no es suficientemente fuerte como para considerar
la significativa. En este caso, la profundidad del nivel freático no tiene influencia significativa en la resistencia del suelo, lo cual en el gráfico de dispersión, con la línea, en este caso de regresión, entre el nivel freático y la resistencia del suelo, muestra una ligera inclinación descendente, lo cual visualmente refuerza lo débil que es en este caso la relación negativa entre ambas variables. Entonces acá como lo ven, está la línea de regresión y los datos de dispersión de cada uno. Posteriormente, se evalúa la fuerza de dirección y la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. En este caso, mediante un gráfico de dispersión con la magnitud del terremoto y el número de réplicas. En este caso, el objetivo se evalúa si la magnitud del terremoto afecta al número de réplicas, donde el coeficiente de correlación es 0.772. La significancia, en este caso el valor P, dado que el valor es menor de 0.5, la correlación es estadísticamente significativa, donde en el gráfico de dispersión entre la magnitud de los gráficos del terremoto y el número de réplicas, nos sugieren que la relación es positiva entre la magnitud y el número de réplicas, lo que indica que los terremotos de mayor magnitud tienden a generar más réplicas. Muchas gracias.